Luis Mariano, te agradezco mucho por estar ahí en este frenesí, ¿no?, que estamos haciendo entrevistas. Muchas gracias. Hola Fernando, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, para quien no conoce la historia y por qué Piñera, el presidente actual de Chile, un empresario exitoso que nunca pudo separar del todo sus negocios personales de la gestión pública, está en juicio político. Es decir, fue aprobado el juicio político que lo pueda destituir. ¿Nos puedes explicar brevemente de qué se trata? Sí, como tú dices, efectivamente Piñera durante toda su trayectoria fue un empresario que estuvo dedicado básicamente a la especulación financiera, a comprar y vender empresas, comprar barato, vender caro. No fue un empresario creador de industrias, digamos, creador de nuevos productos, fue un especulador y aprovechó, como todos los especuladores, todas las ventajas que encontraba, algunas incluso más allá de la ley. Y de hecho, no es primera vez que Piñera está en problemas con la justicia. Incluso en tiempos de la dictadura, hubo una causa contra él, de la cual, como después se supo, se libró gracias a influencia que hicieron valer ministros de la dictadura en el Poder Judicial para salir libre de culpa. Pero ya desde aquellos años, Piñera, bastante joven, digamos, ya estaba jugando al límite de la ley. Y eso continuó permanentemente en su quehacer y hace algunos años fue sancionado por la Superintendencia de Valores por hacer negociaciones con información privilegiada, que también estuvo incluso al borde del delito. Fue sancionado solamente en forma administrativa, pero perfectamente eso pudo haber configurado un ilícito penal. Entonces, lo de Piñera no es nuevo en realidad. Y en este caso, lo que ha ocurrido, lo que se ha revelado a partir de los Pandora Papers, es que la familia de Piñera, sus hijos, le vendieron al mejor amigo de Piñera, Carlos Délano, sus derechos sobre un proyecto minero, el proyecto Minera Dominga, donde uno de los pagos, el último pago por estos derechos a los hijos de Piñera, quedó condicionado a que precisamente la zona donde se emplaza el proyecto no recibiera ningún tipo de protección oficial de tipo medioambiental, que no fuera declarada reserva nacional, ni parque nacional, ni ninguna otra categoría de protección que pudiera entorpecer el proyecto minero. Entonces, el conflicto de intereses surge de inmediato porque era precisamente ese pago debía hacerse cuando Piñera ya estaba en el poder a partir del año 2010. Entonces era él precisamente el que tenía por un lado que proteger esos territorios que son de una gran biodiversidad, entre paréntesis, son muy valiosos desde el punto de vista ambiental, y por otro lado, si lo hacía, entonces su familia no recibía un pago muy sustantivo respecto de la venta de sus derechos. Eso configura un tipo de negociación incompatible y puede configurar varias figuras penales. La querella que interpuse yo fue por negociación incompatible, pero también la Fiscalía inició de oficio una investigación donde se investiga también la posibilidad de que se haya configurado el delito de cohecho. Entonces, hay varios focos puestos sobre la conducta de Piñera en ese caso que está muy lindante y a juicio nuestro ha incurrido derechamente en el campo penal. Es decir, que tu querella forma parte del campo penal, digamos, ¿no?, en la Fiscalía, y además también está el juicio político que los diputados aprobaron esta semana. Vimos ahí al diputado Jaime Naranjo, que va a estar hoy hablando con nosotros, que estuvo 15 horas, ¿no? O sea, son caminos diferentes, por un lado lo penal y por el lado lo político, ¿es así? Así es decir, por un lado, yo interpuse una querella penal que fue analizada por los tribunales, es decir, por otro poder del Estado, y fue declarada admisible, es decir, se descartó que se hubiera extinguido la responsabilidad y se constató que los hechos eran plausiblemente delictivos y por lo tanto se admitió a trámite. Además de eso, paralelamente, la Fiscalía Nacional comenzó una investigación de oficio, independientemente de mi querella, y además
está el juicio político que inició la Cámara de Diputados y que fue aprobado en la semana que ahora finaliza. Entiendo. Pensando en la posibilidad de que el juicio prosiga, los supuestos delitos en los que habría incurrido Piñera están clarísimos, ¿no? Haber sido juez y parte cuando en realidad él tenía que ser simplemente presidente y encargarse de la gestión pública, no de sus negocios personales. Pero ¿cuál sería la defensa que él interpondría? Digamos, ¿cuáles son sus argumentos generalmente? Bueno, su argumento es básicamente, y lo que dijo su abogado que intervino durante la acusación en la Cámara de Diputados, es que no estaba acreditado que el presidente hubiera sabido de esta negociación entre sus hijos y su mejor amigo. Claro. Y claro, eso es efectivamente muy, muy increíble, porque Es además hay casi que una tomada considerar de que pelo. este señor Delano era, claro, ha sido siempre, desde la época de estudiantes universitarios, en los años 60, eran amigos con Piñera, desde compañeros de curso en la universidad, y han seguido siendo amigos toda la vida. ¿Ya? Y la otra parte del negocio eran sus propios hijos. Y sus propios hijos no es que sean empresarios autónomos que hayan hecho una fortuna propia, no, sus hijos fueron incluidos en sociedades que creó el mismo Piñera. Es decir, la pregunta, y que la hemos hecho nosotros, no es tanto si Piñera supo o no supo, eso nosotros lo damos por supuesto. La pregunta es más bien si sus hijos se enteraron del negocio que hizo Piñera con su mejor amigo respecto de la venta de estos derechos, porque es evidente que eso fue así. Piñera tiene como costumbre meter a su familia, incluso cuando son menores de edad, en estas sociedades. Sencillamente como una forma de irlo asegurando en el futuro, ¿no es cierto? Pero obviamente ellos no gestionan los negocios. Cuando sus hijos ingresaron a esta sociedad que vende los derechos, tenían 13 o 14 años. Hoy día Piñera tiene sociedad con sus nietos que tienen 3 o 4 años. Claro. Entonces, uno, por supuesto, sabe que ni sus hijos tan jóvenes, que además muchos de ellos ni siquiera se dedican a los negocios. Una de las hijas de Piñera es médico, infectóloga, digamos, es decir, no están metidos en esos rubros. Obviamente el negocio no lo hizo esa médico, no lo hicieron sus hijos recién uno saliendo de la universidad, sino que lo gestionó directamente Piñera. Eso es de sentido común. ¿Crees que el recurso que ya fue declarado admisible puede seguir prosperando y llegar finalmente a buen puerto, vamos a decirlo, respecto a lo que son tus intereses y tus deseos, lo que crees por el bien del país? ¿O crees que, bueno, obviamente hay otro condimento político que hace que al presidente tal vez no se lo pueda juzgar o tenga ciertos permisos, vamos a decirlo así? ¿Te refieres al terreno judicial? Exacto, sí, sí, sí. Sí, bueno, sin lugar a duda, el proceso penal no es un proceso tan rápido, ¿no es cierto? Va a tomar todavía un tiempo y por lo tanto Piñera, cuando llegue a las etapas decisivas de la investigación penal, Piñera ya no va a ser presidente. Claro. Recordemos que Piñera deja el poder en marzo próximo. Entonces, sin duda que las etapas fundamentales del proceso penal van a ser después de que Piñera haya dejado el cargo y yo confío que existan las condiciones en el país para que pueda haber un juicio justo. Y si ese juicio es justo, yo creo que Piñera debiese ser llevado a juicio oral. Y finalmente condenado por esta figura ilícita de negociación incompatible en la que ha evidentemente incurrido. Luis Mariano, te hago la última. Ya sé que estamos hablando de Piñera y el juicio, que además es el tema que te compete como abogado querellante. Pero bueno, vivís en Chile, hay elecciones en 8 días y no quería dejar de preguntarte, porque es lo que vamos a hablar también durante el transcurso del programa. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves el escenario? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, el panorama electoral hay dos candidaturas que claramente se perfilan como la favorita. La candidatura de Gabriel Boric por, digamos así, la centroizquierda, que representa no solamente un sector político, sino que representa una nueva generación en política. Son la camada de dirigentes estudiantiles del año 2011, de una gran revuelta estudiantil de esa época, que llegaron al Congreso y que hoy día están en la edad constitucional, en el caso de Boric, de ser candidato a presidente, y ha logrado pasar barreras de una primaria
con el Partido Comunista, donde ganó con una gran holgura, representando, yo diría, una mirada más fresca respecto de los cambios sociales, bastante distinta de la izquierda tradicional. Y esa candidatura se enfrenta a la candidatura ultraconservadora de José Antonio Kast, que son los sectores que la derecha más apegada a la dictadura, la derecha que ha sido más fiel al legado de la dictadura, a sus símbolos, a su herencia en general. Los más conservadores, los que no quieren nada con los derechos de las mujeres, los que miran mal a las minorías sexuales. Bueno, un fenómeno muy similar a otros movimientos de ultraderecha en el mundo, como Bolsonaro, como Trump en Estados Unidos. Yo confío que si se mantienen las correlaciones de fuerzas que se dieron para la elección para el plebiscito, de donde se discutió entre el apruebo o el rechazo a la constitución, a un proceso constituyente, donde fue una victoria aplastante de un 80% de sectores progresistas que querían una nueva constitución y dejar atrás todo el legado de la dictadura, y yo me imagino que eso no puede haber cambiado del cielo a la tierra en tan poco tiempo, y por lo tanto creo que una candidatura de los sectores progresistas debiese imponerse, si no en primera vuelta, sin duda en una segunda vuelta. Luis Mariano, te agradezco muchísimo por los minutos que nos dedicaste. Muchas gracias a ustedes, que tengan unas muy buenas noches.